Muy buenas tardes, estamos en el podcast Decide, porque el pueblo decide. El pueblo tiene su propia agenda y es el pueblo el que tiene toda la capacidad de transformar a fondo las situaciones y tener un futuro mejor, construir un México en el que todas y todos podamos vivir con bienestar y con nuestros derechos. Y tenemos el honor de estar aquí en este programa con el compañero José Jacobo. Él es presidente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares, COCIP, y tiene una larga trayectoria en el movimiento obrero, en el movimiento campesino, en el movimiento urbano popular, una trayectoria de más de 5 décadas. Y bueno, lo invitamos para comentar precisamente cuál es la agenda del pueblo en la actualidad, cuáles son las tareas pendientes para una profunda transformación. Bueno, muchas gracias por la invitación que tengo para estar contigo el día de hoy, y me agrada porque son temas que no hay que dejar de lado. No podemos acostumbrarnos a la vida rutinaria cuando tenemos objetivos profundos de transformación de la sociedad, de elevar las condiciones de vida de nuestro pueblo, de aprovechar los recursos de la nación, de proteger esa biodiversidad, de proteger la soberanía del país. Entonces, considero que es una oportunidad que te agradezco, y comentarte pues de que mi trabajo ha sido en diferentes espacios. Sí, desde pequeño efectivamente tengo muchos años trabajando, y quiero comentarles que, bueno, me hago consciente del papel que empiezo a jugar cuando tengo la primera aprehensión en 1966, aquí en San Juan de Letrán, repartiendo volantes para una asamblea de trabajadores del volante de la línea San Rafael. Es la primera aprehensión que tengo. ¿Qué edad tenías? 11 años. Un chamaco. 11 años, y estaba junto con otro muchacho, un huichol, un indígena huichol, que nos juntábamos en las oficinas de la CCI Roja de aquel entonces, y nos pidieron que repartiéramos esos volantes. Entonces, pues, en San Juan de Letrán, en la calle, estábamos repartiendo, y llega personas vestidas de traje, la policía secreta de aquel entonces, nos detienen y nos suben a un jeep y nos traen en diferentes oficinas del gobierno, preguntándonos quién nos dio los volantes, cuánto nos pagaron, si lo hacíamos de manera consciente, etcétera, y insultándonos, golpeándonos. ¿Qué sentiste? Coraje. Mi camarada me pegaba con su rodilla para que me tranquilizara. No, yo iba tranquilo, más bien iba con coraje, porque me agarraban del brazo y me golpeaban aquí. Entonces, y me agredían, me insultaban. Entonces, me molestaba, ¿no? Entonces, eso. Entonces, siento que a partir de ahí se forma una conciencia. Después siguió una cadena de detenciones por la libertad de los presos políticos. Mi padre estuvo preso en la cárcel de Lecumberri por los sucesos del 68. Participé en varios eventos del 68, en la Marcha del Silencio, la concentración del 31 de agosto, cuando la bandera rojinegra, con las tanquetas en las calles. O sea, fui testigo de muchos de los eventos que se realizaron durante... ¿Ibas con compañeros de tu escuela o de la organización? No. Yo estaba en primero de secundaria, pero todas las secundarias pararon por instrucción de la Secretaría de Educación Pública, y todo el mundo se fue a la casa, todos los niños, los jóvenes. Y mi padre lo que me decía: ve a las marchas, súmate al movimiento, ve con los muchachos, acompáñalos. Y él obviamente mantenía sus actividades en el movimiento campesino, que era dirigente campesino, y yo también me estimulaba, porque mi hermana mayor, tenía ella 15 años, ya formaba parte de los clubes juveniles del Partido Comunista, de la Juventud Comunista. Tienes varios hermanos en pie de lucha, ¿verdad? Somos 7, y todos hemos participado,
todos, en diferentes niveles, en diferentes momentos, en diferentes campos de actividad. Mi hermano mayor fue dirigente sindical en algunas de las fábricas de Naucalpan y Tlanepantla. Fue despedido por los movimientos que organizaba. Y bueno, fue dirigente campesino, y activista en Durango ahora, ¿no? Del movimiento campesino. Mi hermana, que le sigue, fue de las activistas de la Juventud Comunista, formó parte de los jóvenes que se metieron con todo, aunque ella tenía 15 años apenas, no había terminado la secundaria, pero ya participaba en sus clubes juveniles. Y hasta la fecha me la he encontrado en marchas. Sigue participando, es muy animosa, junto con su marido andan en lo mismo que se conocieron, siguen participando. Igual mi hermano Jerónimo, que me sigue más joven, es comisariado ahorita de un ejido que lleva el nombre de mi padre en Pánuco. Y bueno, tengo otros dos hermanas más que también son activistas en diferentes espacios. Todos estamos de alguna manera. Cuauhtémoc, que lo conoces, sí, que es el más chico de los hombres. Allá en Yucatán. En Yucatán, activista de Agua para Todos. Magnífico. O sea, todos estamos involucrados, compartimos la misma visión y aportamos lo que podemos para fortalecer el movimiento. Entonces, así es como surge mi participación. Me hago consciente, luego soy activista en el CCH, donde después de la secundaria. ¿En cuál CCH te tocó? En Vallejo. En Vallejo. En Vallejo, ahí estuve y formé parte de un grupo que se llamaba Fuga, Frente Unido de Grupos Activistas, de todos los turnos. Y bueno, impulsábamos diferentes actividades culturales contra los porros, sobre todo por mantener la participación estudiantil, democrática, impulsando los grupos como los Mascarones, que era un financiados por el PRI, los porros, ¿no? Sí, los porros financiados por el PRI, por la rectoría, no tanto del rector en ese momento, porque él fue el creador de los SHs, muy democrático, don Pablo González Casanova, sino por otras autoridades corruptas que buscaban el control de las escuelas como un botín político. Entonces, ahí es donde chocábamos con ese tipo de prácticas, con estos grupos porriles. Y bueno, pues nosotros impulsábamos toda la actividad cultural y organizativa. Con el grupo cultural Los Mascarones de la Preparatoria Popular Liverpool, que fue de las preparatorias que surgen después del 68, y con el grupo también cultural que encabezaba José de Molina, Leopoldo Ayala y otros importantes compañeros. Muy activo José de Molina. Muy activo, muy dinámico, y bueno, pues me lo encontré en muchas huelgas. Nos acompañó en todos los movimientos que pudo. Y obviamente sufrió la represión muchas veces, ¿no? Lo encontrabas en cualquier estado de la República, participando en los movimientos campesinos, populares, obreros, no políticos. Él no se metía tanto con los partidos, pero sí en todos los movimientos estudiantiles y populares, ahí estaba. Entonces, un gran personaje que compuso canciones emblemáticas, ¿no? Muy, muy buenas, muy importantes y que sirvieron para el movimiento democrático en todos los espacios. La verdad obreros y patrones. Una gran labor la que hizo de difusión a partir de la cultura. Compuso muchas canciones y vaya, está llorando la tierra herida por un cuchillo, ¿sí? Lo que le duele en el vientre, la muerte de Jaramillo. O sea, canciones fabulosas que... Otro a la huelga, ¿no? Sí, vaya, la de Obreros y Patrones. O sea, muchas canciones emblemáticas, importantes, que concientizaban de la situación. Igual que El Llanero Solitito, que también nos acompañó en muchos momentos, de la gente del Cleta. Sí. El Cleta, o sea, la cultura siempre revolucionaria, siempre se ligó en la parte de los movimientos que se realizaban a cada momento en esas etapas del país de los años
70, después del 68, 70, 80, 90. O sea, ahí estuvieron. Incansable el llanero. El llanero solitito, ¿no? Te lo encontrabas en todos los En movimientos. todos lados. Y hasta el último día de su vida estuvo trabajando. Así es, así es. Cuando estuve como parte de la dirigencia de fundiciones de hierro y acero, aquí en San Pedro de los Pinos, que era una planta de altos hornos, donde fabricamos el monobloc de la marca mexicana de autos, la Rambler de aquel entonces, de vehículos automotores de México. Ahí también se producían las ruedas de ferrocarril, todavía había ferrocarriles nacionales de México, las muelas para unir los carros, varilla, alambrón y muchos otros productos de acero y hierro. Encabezamos un movimiento que duró 64 días de huelga. Y un movimiento muy disciplinado, éramos alrededor de 1,400 trabajadores. Era un movimiento fuerte y me convertí en el líder de ese movimiento, aunque no era parte del comité ejecutivo. Yo era delegado sindical del Alto Horno. Entonces, ¿De Monclova? No, de aquí de FASA, de Fundiciones de Hierro y Acero. Y pude influir en mucho del proceso de huelga. Y bueno, pues nos fuimos a visitar a Llanero Solitito para invitarlo. En algún momento teníamos que hacer un plantón en la Secretaría del Trabajo. Y llegamos en la mañana, nos plantamos, cerramos la avenida y entonces empezaron los rumores de que llegaría en algún momento dado a romper la huelga, a romper el movimiento nuestro de bloqueo de la avenida y de las instalaciones de la Secretaría. Y eran alrededor de las 11 de la noche. Algunas gentes tuvieron miedo, buscaban mantener a la mayor cantidad de gentes, pero el miedo es terrible. Los rumores crean mucha tensión, mucha dificultad. Y entonces el llanero solitito que estaba con nosotros dice, hagamos una rueda, y vamos a hacer una obra de teatro, escuchen, y empieza a hacer una obra muy política y de diversión, de una pulga que brincaba al otro lado, y entonces todo el mundo metido en esa pulga, ¿no? Total de que en la obra de teatro se llegó a las 5 de la mañana, todo el mundo ahí, viéndolo a él actuar, 5 horas sin descanso, y no llegó la represión, afortunadamente. En la mañana llamaron a consultas, a pláticas, y empezó a buscarse alguna alternativa. Nos fuimos ya con la esperanza de que había un final para el movimiento, pero digo, el ejemplo del llanero solitito fue fabuloso para mantener la unidad, la confianza y estar metidos en la obra de teatro. Sí, es de los imprescindibles. Así es, fabuloso, fabuloso. Lo vi. ¿Y el resultado de la huelga cuál fue? Nosotros buscábamos romper el tope salarial. Era una orientación de la izquierda romper los topes salariales. En aquel entonces era el 32% del tope salarial, no podíamos pasar ahí. Lo que hicimos fue rebasarlo con prestaciones sociales. Una despensa integrada por 3 productos de cada artículo mensual, por no tener faltas y retardos. Una compensación económica de 7 días de salario por no tener faltas y retardos. Una compensación económica para transporte, de ayuda para transporte. Un uniforme más al año, unas botas más al año. O sea, pero lo rompimos a través de estas prestaciones, el tope salarial. Obvio, nos costó el despido. Salimos 85 activistas que orientábamos el movimiento. Salimos despedidos un mes después de que terminó la huelga. Sí, esos topes salariales que impuso el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Así es, sí. A partir de 77 ya empezaron con sus topes. Entonces, el salario de 76 a
al año 2018 cayó en un 80% por esos topes salariales y las políticas que empezó a dictar el Fondo Monetario Internacional. Así es, o sea, toda la economía, tanto de los obreros, una buena parte del movimiento obrero estaba enfocado en la democratización de la vida sindical, de los sindicatos, pero también en fortalecer la contratación colectiva, los contratos colectivos de trabajo. Y en el caso de los campesinos, la lucha estaba basada en fortalecer principalmente las conquistas del movimiento revolucionario en torno a la tierra, al reparto agrario, el crédito, la asistencia técnica y los precios de garantía. Todas estas ventajas del movimiento obrero, del movimiento campesino, se cancelan prácticamente, y más para el campesino, porque se borró todas las demandas del zapatismo, del movimiento zapatista, de la revolución. Todo se cancela. ¿A partir de qué año? De 1991, que es la reforma al artículo 27. De Salinas. Exacto. En esto que estábamos comentando hace rato, en la que Salinas le plantea a Ramón, bueno, tú tienes un problema, yo tengo otro. Ramón Danzós Palomino. Sí. Y yo necesito reformar la Constitución. Entonces, es un periodo en el que Carlos Salinas de Gortari, regresando al tema de campesino y el inicio de todo este proceso de privatización, cuando llega Carlos Salinas por el fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas, inicia un proceso de unidad del movimiento campesino que antes estaba conflictuado, el oficial y el disidente. El oficial era la CNC, la CCI, la Confederación Agrarista Mexicana, la UGOSEM. Esas eran las organizaciones, principalmente la CNPR. La CNPR es de pequeños propietarios privados, las otras son de ejidos y comunidades. Y en la parte disidente estaban las organizaciones comunistas y socialistas, digamos, o sin partido, como era la CIOAC, Partido Comunista, la CEMPA, que era medio trotskista, era maoísta, CEMPA, maoísta. Y estaba el PST con la UNTA. Había otra más que trotskista, que es la UGOSEM, la UGOSEP, que encabezaba Margarito Montes Parra, que era perretista. Todos ellos, la UCD, que encabeza ahora Durán, todas ellas eran organizaciones que formaban el Congreso Agrario Permanente. Y a partir de ese organismo, Carlos Salinas empieza a financiar a todos los líderes, a darles una cantidad mensual, la que se van acostumbrando a tener una seguridad económica que la mayoría no tenía antes del CAP. También a los disidentes. A todos. Claro, los oficiales ya la tenían. Los que no la tenían eran los disidentes, los que siempre estaban golpeando al gobierno. A partir de ese momento empiezan a recibir una cantidad mensual, incluso algunos reciben algunos obsequios en casas, les compran casas o espacios para que pudieran tener sus oficinas. ¿Y esto lo informaban en las asambleas o era en lo oscurito? Era en lo oscurito, la mayor parte está en lo oscurito. Después salía, obviamente, que bueno, pues les habían dado esto para aquello, ¿no? Algún recurso. Y de ahí nace el control de los líderes para impulsar la reforma al artículo 27 de la Constitución y eliminar la ley de reforma agraria, facilitar la privatización de la tierra ejidal y comunal, eliminar la propiedad social y quitar todos los programas sociales de apoyo al productor. Eliminar todo lo que era la infraestructura oficial, las bodegas rurales Conasupo, Maseca, la empresa industrializadora del maíz, la privatizan, pues. Eliminar la productora nacional de semillas, PRONACE, eliminar los programas de producción de investigación en nuevas semillas o nuevas variedades de semillas para la producción agropecuaria. Y así,
todo lo que tenía que ver con el fortalecimiento lo fueron eliminando a partir de las reformas al 27 de la Constitución. Entonces, prepararon el camino para controlar la actitud de los líderes. Entonces, ya con la ley, con la modificación de la ley, se promueven el programa de certificación de derechos ejidales. Es un programa que tiene como objetivo, es decir, originalmente la tierra en nuestro país se entrega por resolución presidencial a un núcleo agrario. Un núcleo agrario que puede estar integrado mínimamente por 20 personas y todas las que en un momento dado puedan juntarse. Y se les entrega una dotación de superficie de tierra, que pueden ser 300 hectáreas, 1000 hectáreas o 100,000 hectáreas o 500,000 hectáreas, dependiendo del núcleo agrario que se trate. La tierra no se entrega entonces a una persona, sino al conjunto, al colectivo. Y el colectivo en asamblea general determina cuántas hectáreas le va a entregar en posesión, no propiedad, en posesión, a cada uno de los miembros del ejido. Bueno, eso implicaba que sí tenías una parcela y tenías un título de la parcela, pero no tenías la propiedad. Era un certificado agrario, pero no era la propiedad, no era una escritura pública. Sí, no podías venderla. No podías venderla. Las características de la propiedad social es que es un derecho imprescriptible, inalienable e inembargable. Son 3 características que impiden que una propiedad se venda, se rente o se embargue. Es una propiedad que es de la comunidad, es de todos, no es de la persona que la posee. Incluso en las comunidades indígenas pueden tener una superficie muy grande y no es nada de nadie, ni siquiera está en posesión de nadie. Tiene que pedir permiso a la asamblea para decir, yo quiero trabajar ese predio o tal paraje. Y lo dejan descansar 2 o 3 años para que se recupere la tierra y cambian a otro paraje, a otro espacio. Así eran los calpulis, ¿no? En la época ancestral. Y se mantiene todavía en muchas comunidades indígenas aquí en nuestro país. Entonces, eso existía. Entonces viene la ley salinista y lo que hacen es, bueno, lo que estás poseyendo en este momento lo vamos a medir para hacer el plano de tu propiedad y te vamos a entregar un certificado agrario de esa propiedad. Y después que todos tengan ya certificado agrario y sepan qué les toca a cada uno, que la asamblea determine si se les da, si se aprueba el dominio pleno. El dominio pleno es la privatización. ¿Sí? ¿Cuál es el gancho? Van a tener créditos, la propiedad va a ser la garantía. Si no te adhieres al dominio pleno, no vas a tener los apoyos de Zagarpa. Si no apruebas el proyecto del gobierno, entonces vas a estar excluido de todo apoyo. Una trampa. Una trampa y un chantaje. Y entonces son obligados todos a entrar en la misma cuerda, en el mismo corral de la propiedad privada. Y de esa manera, un porcentaje muy alto de ejidos, la gran mayoría, aprobó el dominio pleno, que es la privatización de la tierra. Y pusieron la tierra ejidal entonces en el mercado de tierras, en el mercado libre de tierras, en la libre inversión en el campo. Y eso es lo que provoca que un crecimiento de la minería, porque el gobierno extiende o aprueba la ley minera igual en esa misma época, en 92. El artículo 27 de la ley minera, es la ley de aguas, es la ley de desarrollo rural, es la ley ambiental, es la ley de electricidad, es la ley petrolera. Todos estos recursos naturales fundamentales del país dependen del artículo 27. La ley, el artículo 27 dice que el gobierno tiene en todo momento el derecho de otorgar en dominio, el dominio de los terrenos de la nación en propiedad privada. En propiedad privada. Elimina la propiedad social, ¿sí? Y lo puede hacer con por periodos de 50 años y extenderlos por otros 50 años más en el caso de las empresas mineras. Y en el caso del agua también, 20 o 30 años las concesiones
renovables cada vez que se terminen esas. La ley minera 100, ¿no? Y acaban de bajar, pero 80, que no es. 80 es incorrecto. O sea, lo importante es eliminar esas concesiones desde nuestro punto de vista, porque una concesión es tomada como en propiedad privada. Ajá, en propiedad privada. Y eso permite que los bancos la tomen como garantía de un crédito. Si la tomas como garantía es porque la estás tomando como propiedad, ¿sí? Entonces, es importante recuperar la esencia del artículo 27 para eliminar esas concesiones que aprueba tanto la ley minera como la ley de aguas, como la ley de terrenos nacionales. Todo, tenemos que hacerlo, tenemos que retirarlos. O sea, eso es lo que hizo Carlos Salinas en 1991-92 y que incluso todavía con Ernesto Peña Nieto se profundizó para entregar en concesión gran parte del océano Atlántico, de las aguas someras, para la explotación de petróleo en áreas profundas. Entonces, todo eso tiene que recuperarse. O sea, los neoliberales entregaron todo, nuestro país, nuestro territorio, nuestros recursos, nuestras empresas, al gran capital transnacional, gracias a estas reformas. Entonces, ese es los grandes pendientes que tenemos en este momento. Todavía no ha acabado. Andrés Manuel le ha rascado bastante, pero todavía no ha terminado por establecer o restablecer el orden constitucional que teníamos de 1917. Es importante eliminar las concesiones mineras, las concesiones de agua y de terrenos nacionales. De terrenos nacionales, de playas. De playas. De carreteras, de cárceles, de puertos marítimos, de puertos fronterizos, de puertos aéreos. Todo lo concesionaron, todo lo entregaron en propiedad por tiempos ilimitados para la empresa privada. Sí. Entonces, la verdad, nos hicieron un gran daño los neoliberales y todos estamos pagando los platos rotos porque no solamente, mira, entregaron más de 1,200 empresas de la nación a la empresa privada, las remataron, las regalaron prácticamente, incluidos los 20 bancos que estaban nacionalizados, los entregaron. Las grandes empresas que eran las estrellas principales de México, Altos Hornos de México, Ferrocarriles Nacionales, Comisión Federal de Electricidad, Pemex y Teléfonos de México, que eran las grandes empresas que nos colocaban entre la 8ª y 9ª economía del mundo, las regalaron. Igual en 1980, de las 10 empresas principales de México, 5 eran estatales. 5 eran estatales y eran las estrellas principales que nos generaban una economía. Se planteaba que incluso la economía pues estaba petrolizada, porque la mayor parte de los ingresos del petróleo se utilizaban para la administración pública. Entonces había una gran corrupción con todos los demás ingresos. Y bueno, pues éramos una de las economías más importantes del mundo. Después de la venta y de estas empresas, la entrega en concesión de nuestro territorio, nuestras minas, y después de estas reformas estructurales a la Constitución, México pasa a ser la economía número 16. Hoy después recuperamos al 15, pero ahorita hemos recuperado varios números con el gobierno de Andrés Manuel y somos la economía 11, en la perspectiva de convertirnos en la economía 10, sustituyendo a Rusia. O sea, estamos en una situación nueva de crecimiento económico y de recuperación del valor de la economía nacional, pero todavía no estamos en las condiciones que teníamos hace 40 años cuando empezó el modelo neoliberal. ¿Qué tenemos que hacer para lograr que se eliminen estas? Bueno, nosotros debo comentarte que hicimos una propuesta de reforma al artículo 27 el día 9 de abril de este año. El mes pasado. 2024, sí. Presentamos la iniciativa 21. El presidente metió 20 iniciativas que presentó el 5 de febrero allá en Querétaro. Nosotros presentamos la iniciativa 21. Esa no la había presentado el presidente, es una reforma profunda al artículo 27 de la Constitución con la intención de eliminar todas las concesiones mineras, el agua y los territorios
y otros recursos que hoy están en manos de la empresa privada. Luego nos mandas una copia, ¿no? De la Sí, ¿cómo no? Sí, Iniciativa sí. 21. De recuperar incluso el control del subsuelo, de los recursos del subsuelo, porque en la Constitución no se contempla. O sea, que son las aguas y que son los minerales. Hay que recuperar ese control porque no lo teníamos contemplado. Sí, porque son de la nación. Son de la nación. Lo otro, recuperar también el control y plasmarlo en la ley, en la Constitución, de todos los genomas de las especies que nuestro territorio ha dado al mundo y que las empresas privadas han buscado saquear y han patentado incluso ya como propiedad de ellos, siendo productos, especies, tanto animales como vegetales, que se originaron en nuestro país. Entonces, no basta con lograr la denominación de origen como planta, sino también de los genomas de toda de la composición de estos organismos. Y para allá va el planteamiento. Igual recuperar todos los derechos campesinos a la tierra, al agua, al crédito, a la asistencia técnica, al desarrollo tecnológico, al equipamiento y la tecnificación necesaria, igual que a un precio justo por lo que está produciendo. Ahí partimos del criterio de que la riqueza de este país la producen los campesinos, los pescadores, los mineros son los que generan la riqueza de este país. Todo esto que tenemos aquí viene del campo. Nada se produce aquí, se transforma aquí a lo mejor, pero toda la materia prima viene del campo, los alimentos y las materias primas. Esa es la riqueza que tiene este país, pero el campesino es tomado como un ciudadano de segunda o de tercera. Si es indígena, se le minimiza. Entonces necesitamos ese reconocimiento como seres humanos, como gente con criterio, con gente con capacidades, incluso como profesionales del campo. Y por otro lado, consideramos que debe haber derechos que no estaban contemplados antes en la ley ni ahora, como son el que pueda contar con un ingreso regular, como un trabajador de la ciudad cobra cada semana o cada 15 días. El campesino no cobra, no tiene un ingreso. Hasta que no vende lo que produce, tiene un ingreso. Si bien le va, si el precio es justo, si tiene algún remanente, recupera la inversión, ¿verdad? Si no, hasta pierde parte de la inversión y vuelve otra vez a trabajar, otra vez. No tiene vacaciones, no tiene aguinaldos, no hay reparto de utilidades, no hay derecho a un retiro y no hay ninguna pensión. Es decir, una total desprotección de la clase campesina en la legislación, en el marco de los programas. No hay nada. Carlos Salinas justificó la reforma señalando que el minifundio era improductivo, que era muy costoso para el erario público los programas de financiamiento, de crédito, cuando los campesinos son los más cumplidos en la recuperación. No revisaron en realidad, bueno, sabían perfectamente que la corrupción no se genera abajo, se genera arriba, los abusos. Y bueno, tenemos como propósito también el que se establezcan los derechos de la madre tierra. Muy importante. La tierra es un organismo vivo y es el que genera las condiciones para que haya aire, agua, biodiversidad, vida en este planeta. Pero no tiene derechos. Está igual que el campesino. O sea, todo es saqueo, explotación. El extractivismo, ¿no? Y no hay nada que retribuya sus capacidades. Entonces, precisamente es parte de lo que quisiéramos con esta ley y el propósito es de que en esta próxima legislatura que inicia el 1 de septiembre pudiera haber las mayorías para lograr ese cambio en el marco jurídico. Y si es necesario avanzar hacia un nuevo constituyente en el que haya la posibilidad de fortalecer los derechos sociales del pueblo, los derechos de la tierra, ¿sí? De tal manera que podamos entonces sí garantizar un cambio
en el comportamiento, en las actitudes y en el medio ambiente que nos rodea, ¿no? Nos quejamos Sí, de es cambio muy climático. importante un nuevo constituyente, porque Ajá. la Constitución del 17 pues da toda una serie de derechos formales, pero no hay mecanismos para que estos derechos se garanticen. Así es. Entonces ya después de más de 100 años hace falta un nuevo constituyente para una transformación Así es. plena. No podemos seguir dentro del viejo régimen parchando aspectos sin irnos a fondo. Así es. Ahora, un tema que nos agobia a todos es el tema de la dependencia alimentaria. Estamos importando más del 40%, casi el 50% de los alimentos de nuestro país, pero tenemos capacidades productivas, enormes capacidades productivas, que no se aprovechan porque no hay ni el crédito, la inversión, no hay la asistencia técnica y no hay los precios justos. La mayor parte de los jóvenes salen del campo porque no hay alternativas ahí. Y los que trabajan, principalmente los dueños de las parcelas, los ejidatarios, los comuneros, son gente que tiene más de 60 años, que no se van de la tierra porque ese es su único patrimonio para mantener un ingreso, aunque sea de elotes y papas o frijoles para automantenerse, ¿sí? O aquellos que rentan su tierra para recibir una retribución, porque si la entregan a los jóvenes la van a vender, porque el joven sabe que no es negocio producir, trabajar la tierra, y prefiere salir a otras ciudades. Para pagarle al pollero, ¿no? Ni para pagarle al pollero. La mayor parte se endeuda y termina por lo menos 6 meses trabajando para recuperar la inversión que hizo para llegar a Estados Unidos, con el riesgo de cualquier cosa que pueda suceder, de accidentes, encarcelamientos, deportaciones, o sea, de todo. Entonces, es una situación canalla la que se vive por este modelo neoliberal que hemos sufrido y que ha dividido a la familia, que ha traído vicios, que ha traído nuevas situaciones como es el narcotráfico, los grupos criminales, que se alimentan de los jóvenes que no tenían ninguna oportunidad y que los ves en todo el país, sobre todo en las zonas serranas donde hay minas, porque la mayor parte de los grupos criminales son apadrinados o protegidos por los gobernadores, por las mineras que les pagan por protección y que le quitan gente que inconforme, campesinos, líderes que buscan proteger sus terrenos, sus territorios, sus bienes comunales, sus bosques, sus yacimientos, y entonces los eliminan. Eso es lo que sucede. La mayor parte de los asesinatos de protectores del medio ambiente, de los territorios, son campesinos que se enfrentan a esas mineras o a esas empresas explotadoras, saqueadoras de los recursos. Y a los talamontes, ¿no? Los talamontes, así que es. También las papeleras están detrás. Así es. Es que viven de eso, del saqueo de los recursos naturales. Entonces, nosotros hemos tenido enfrentamientos con ellos, hemos tenido a veces que salir por la puerta de atrás ante la presión de los grupos criminales que trabajan para ellos, en Chihuahua, en Durango, en Sinaloa, en Puebla, o sea, en Veracruz, vaya, en todos lados hemos tenido enfrentamientos, hemos tenido situaciones difíciles cuando protegemos los derechos de los ejidos y comunidades. A quien enfrentamos no es a la autoridad, es a estos grupos. Las autoridades los protegen, nos niegan a nosotros la información, evitan entrar, participar de cualquier tipo de conflictos y nos dejan solos frente a los criminales. Entonces, ha sido muy difícil toda esta etapa que vivimos, esta época neoliberal, pero digo, no ha terminado, sigue. Estos grupos tienen partido político, o sea, trabajan para el gran capital, para los políticos corruptos, para los partidos corruptos, ahí están. Ellos son los que orquestan sus movimientos. Ellos, estos políticos y empresarios corruptos, son los que lavan su dinero. O sea, tienen cara pública a través de firmas, a través de partidos, a través de gobernadores, presidentes municipales, o sea, tienen cara pública. Y muchos de ellos los hemos topado aquí,
en las oficinas centrales en el gobierno de Calderón. O sea, hubo momentos muy difíciles en mi caso. Fui delegado de Andrés Manuel en Sinaloa. Me ocupé en 2012 de organizar la estructura de defensa y promoción del voto de, de, Sinaloa. en Sinaloa como Morena Asociación Política, no como partido. Y vaya, la confrontación no fue con el PRI y el PAN, fue con los grupos del narco. Apoyados por el PRI y el PAN. Apoyados por el PRI y el PAN, porque ellos llegaban en sus camionetas a los pueblos y decían, aquí se va a votar por el PRI, aquí van a votar por el PRI, a ver sus credenciales de elector. Y a mis representantes, algunos sacaron a punta de pistola de las casillas. O sea, otros compañeros no se presentaron por miedo. O sea, y tuve por lo menos 2 compañeros asesinados en esa etapa. Y yo escapé de uno de los atentados por razones muy, es decir, yo no esperaba esta situación tampoco. O sea, surgió simplemente de repente. Yo tengo que viajar de Guasave a Culiacán a una reunión de balance y se me hacía tarde y entonces llego corriendo, me llevan en un auto y cuando veo salir un carro por la puerta del estacionamiento, un autobús rumbo a Culiacán, entonces le digo al chofer, digo, déjame aquí y vete a la entrada por si no lo alcanzo. Salgo corriendo y le hago la parada y me abre la puerta y subo. Cuando mi compañero da la vuelta en el estacionamiento para entrar a la central de Guasave, llega una camioneta y lo choca, lo embiste. Y se bajan hombres armados y me buscan. No es él. ¿Dónde está? ¿Dónde está? O sea, fue una situación muy, yo no la esperaba, pues, pero mi compañero me llamó, dice, oye, güey, esto estaba nervioso, por lo que había ocurrido. Y sí, el carro lo golpearon, pero era sobre mí. Y te comento, 2 compañeros perdieron la vida en esa etapa que yo estuve allá. Sí. Ajá. Otros más después, por estos grupos criminales, dirigentes importantes. Pero así hubo otros atentados de los grupos. Cuando regreso a México, de Sinaloa, me acusan de desviación de recursos, enriquecimiento ilícito, etcétera, etcétera, la administración de Calderón. Y pido hablar con alguien, porque pues, ¿de qué se trata? O sea, ¿son chismes o son verdades? A ver, muéstrenme, a ver, ¿con quién puedo discutir esto? Y me mandan con un tipo que lo primero que pregunta es, ¿y qué hacías en Sinaloa? ¿Por qué estuviste aquí, acá y acá? Ajá. Y ya se descara él mismo de que él trabaja para el Chapo. Ajá. Y que es su amigo y que pues no trabaja directamente con él, pero pues han sido camaradas toda la vida y que su hermano es chofer de uno de los... Y para García Luna, ¿no? Sí, o sea, todos ellos. Total de que nunca discutimos el tema. Termina la plática diciendo, y a ti te van a matar, y no creas que vienen muchos, uno solo te va a matar. O sea, ese tipo de gente era lo que estaba en la administración de Calderón. Entonces, situaciones así. Igual con los priistas es lo mismo, ¿no? Con Fidel Herrera. Un gángster. Otro gángster. Encabezamos un movimiento importante por reparto agrario, por tierras. Él acepta que se organice, acepta que le presente propiedades en venta para comprar la tierra y después se echa para atrás y me ofrecen dinero. Hay 15 millones para que te retires, toma 10 y 5 repártelos con tus líderes para que se tranquilicen. Y no acepto. No acepto ese trato, les digo que no, la tierra es para la gente que la necesita. Y entonces me tienden una trampa a partir de compañeros que aceptaron dinero. Y caemos presos, mi padre y yo. ¿En qué año? En el 2008. 2008. Caímos presos, nos llevaron
amarrados al monte, estuvimos ahí, mientras reprimieran a nuestros compañeros. Éramos una caravana de más de 2000 gentes que buscaban tierra. Y sí, afortunadamente había periodistas, porque pude llamar antes. Uno de los policías me dio el tip: ¿sabes qué? Yo me retiro, pero las cosas se van a poner difíciles, sería mejor que llamaras a los policías, a los periodistas, para que algo escriban. Y se fue. Entonces le hago caso, llamo a los periodistas y llegan precisamente en el momento en que el secretario de Seguridad Pública está ordenando desde un helicóptero: partan la madre a la COSIP, parten en su media a los de COSIP, y así. Entonces, desde el helicóptero, en sonido, son bocinas. Entonces, fue la última vez que mi padre estuvo preso y bueno, nos liberaron porque hubo mucha presión de mucha gente de diferentes partes del país y compañeros de aquí de México que se manifestaron. Entonces salimos en la tarde y entonces ya Fidel Herrera nos recibe una comisión y ofrece 15 millones de pesos para la compra de tierras. Bueno, a la siguiente semana me dicen: esos 15 millones, 10 son para ti y 5 para tu gente. Entonces acéptalos y tranquilízate, ya vete a tu casa. Otra vez, no los acepté nuevamente. Bueno, me aplican la de Porfirio: dinero, encierro o entierro. Entonces la siguiente es el entierro. Entonces se reúnen, da la instrucción, se reúnen los caciques de varios municipios, 5 municipios, y tienen la instrucción de Fidel Herrera de acabarme en cuanto aparezca en alguno de esos municipios. Entonces para eso se forma un equipo de matones y afortunadamente un miembro de la organización que era medio hermano de uno de los presidentes municipales estuvo ahí y me llama de inmediato, me informa de lo que había ocurrido, me pide que no vaya allá, que me aleje, y si voy, pues que lleve protección porque las cosas están así. Bueno, yo pensando en mis dirigentes de la región que también corren riesgo, les llamo y les pido que se vengan a México, que se retiren de ahí, les digo cuál es la situación, y entonces me insisten: ¿quién te dijo? ¿Quién te informó? Un compañero de COSIP, un compañero de COSIP. Sí, pero ¿quién fue? Finalmente les doy el nombre. El compañero fue asesinado 2 días después. Entonces, ya estaban involucrados. Ya habían sido comprados. Y fue un roce permanente, rompimos, los destituimos en asamblea por la traición, pero hubo varios atentados más, no se terminó ahí. O sea, fue Pues ha sido una lucha duro, muy dura. Duro el forcejeo durante varios años en Veracruz, particularmente, en Chiapas, otra parte también, allá en Veracruz, con los indígenas totonacos y con los náhuatl. Primero, evitando que el gobernador Miguel Alemán destruyera la zona arqueológica del Tajín. En 2001 empezamos con las movilizaciones, fueron movilizaciones muy grandes, de más de 6,000, 7,000 compañeros, para rechazar la destrucción de la zona arqueológica. Y finalmente sacaron el evento cultural, que lo hacían dentro de las pirámides, lo hicieron en un parque temático afuera. Logramos el objetivo, pero de todas maneras hubo presiones, golpes y muchas acciones bastante fuertes. Sí. Y en Chiapas, defendiendo a los lacandones, mayalacandones, zoques y celtales que son parte de la comunidad de la zona lacandona, que tienen 614,000 hectáreas, que es la zona de la reserva de la biosfera, la laguna Miramar y
afluentes muy importantes, ríos muy importantes, toda esa región. Ahí tuvimos otra confrontación con el que era Corcholata del Verde, que era gobernador, y ordena nuestra detención. Detuvieron a todos los dirigentes. El Güero Velasco. Nos detuvieron a todos ahí en Palacio de Gobierno cuando estábamos en pláticas de solución. O sea, es una trampa y nos detienen. Entonces me molesto, les miento a su madre y me sueltan porque tenían órdenes de no detenerme. Ya me llevaban, me soltaron. Pero a los demás compañeros sí duraron 2 días detenidos. Tuve que armar una mesa de negociación en México, salir escondido de Tuzla y hacer muchas acciones para lograr la libertad de todos los demás compañeros, toda la comisión. Así. Pues qué importante lucha, José. Es la lucha de la Central de Organizaciones de Campesinas y Populares. Ha sido una lucha larga, tenaz, y la lucha sigue porque, como está planteando José, todavía los derechos que originalmente se tenían por el artículo 27 constitucional, pues los desapareció el gobierno de Carlos Salinas. Entonces esta lucha tiene que continuar hasta la plena garantía de los derechos de los campesinos, de la madre tierra, y desde luego sería muy positivo una nueva constituyente para pues lograr ya una transformación profunda y no estar lidiando con todos los aparatos, instrumentos del viejo régimen. Así es, Pablo. En realidad no tenemos que mendigar, son derechos naturales del ciudadano. O sea, estamos mendigando derechos mínimos, como pelear una mejora salarial. ¿Por qué tienes que pelear una mejora salarial si eres el que produce la riqueza? Ajá. ¿Por qué pelear el derecho al crédito o a la asistencia técnica si es parte sustantiva de un derecho constitucional para alcanzar la soberanía alimentaria y resolver los problemas de alimentación de todos? O sea, cuestiones así. Me parece a mí que como líderes a veces nos perdemos y seguimos bailando al son que nos toca la burguesía, los grandes empresas capitalistas. Y nosotros hemos dicho, no es por ahí. Vamos a buscar construir una nueva sociedad, una nueva forma de relaciones sociales entre nosotros, de equidad y de justicia entre nosotros. Asumir la soberanía popular. Así es. Y en ese tenor, ese es el planteamiento que queremos llevar a fondo y por el cual trabajamos. O sea, sí queremos la soberanía alimentaria, pero con esta constitución, con estas leyes, estamos maniatados. Si ni siquiera derecho al crédito tenemos, a la tecnología no tenemos derecho. O sea, es como la universidad en el modelo neoliberal. Tienes el derecho a la educación o a la salud, pero si no tienes con qué pagarla, pues ahí está nada más como un derecho, pero no lo puedes ejercer. Igualmente, el derecho al trabajo, a la producción existe, pero si no tienes dinero para invertir, si no tienes un precio justo, si no tienes la tecnología, pues sí, ahí está un derecho, pero pues no lo puedes ejercer. Así es, José. Pues muchas gracias por esta plática y sobre todo por esta lucha de tantos años, que además es una lucha que continuará, la lucha sigue. Zapata vive, la lucha sigue. La lucha sigue, así es. Gracias, José. Muy bien. Gracias, Pablo. Qué amable. Y estamos a la orden.